el general Bobbio, saludablemente polémico. Se puede estar de acuerdo con sus ideas, más, menos, en desacuerdo también se puede estar. En lo que sí estaremos todos de acuerdo es en que ha tocado algunos de los temas que nos duelen más, en algunos de los temas que son parte de nuestras heridas, en los que constituyen materia pendiente. Bueno, pues vamos a continuar con la programación de esta conferencia magistral. Tenemos la participación del distinguido panel que nos dirá desde su ámbito algo seguramente interesante. La doctora Ruth Shadi Solís y luego el doctor Víctor Sánchez Camp. Y luego, para finalizar, tendremos la participación de ustedes. Empezamos con Ruth Shadi, distinguida antropóloga, doctora en antropología, descubridora de Caral, miembro de la Academia de Ciencias. ¿Cuántos minutos quieres, Ruth? ¿15 minutos? ¿30 minutos? Vamos. Muy buenas tardes. He escuchado con mucho interés esta presentación. En verdad que somos un país muy especial y con un proceso cultural milenario. Desde mi perspectiva arqueológica, yo voy a expresar que nuestra diversidad natural y de recursos generó desde el poblamiento de este territorio la necesidad de un acondicionamiento para poder continuar habitándolo. No ha sido un territorio fácil. Cuando hablamos de territorio y paisaje cultural, el que nosotros ahora vemos no es el natural que encontraron los habitantes que por primera vez llegaron a él. Es cambiado a través del tiempo por las diversas sociedades con culturas diferentes que tuvieron que centrarse en acondicionarlo para poder continuar viviendo. La cordillera de los Andes, que lo atraviesa en casi 32%, la corriente de Humboldt, las condiciones meteorológicas, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico, todo eso ha configurado una gran mega diversidad. Tenemos 84 climas de los 104 que hay a nivel del mundo. Entonces somos un país con zonas de vida muy diferentes y diversas. Y centrándonos para señalar en la parte sur, donde estamos nosotros tratando con lo que nos han presentado esta tarde, el problema generado, también esa diversidad hizo que las poblaciones se dieran cuenta que después de conseguir la habitabilidad, necesitaban estrechar comunicación entre ellas. A pesar de la diversidad étnica y cultural, establecieron redes de interacción a través del tiempo de modo transversal. Entonces, desde Caral, si yo hablo como civilización, la primera más antigua de América, cada sociedad con su propia etnicidad o cultura, al margen de su propia visión territorial, estableció y participó en esas redes de interacción transversales, manteniendo vinculaciones interregionales para beneficiarse de los productos diversos que en cada parte de esa diversidad se encontraba y que había sido resultado de las técnicas apropiadas que en cada parte del territorio generaron sus habitantes. Eso, cuando se nos ha dicho que somos un país que podría salir en desarrollo al mundo por todo lo que consiguió, es verdad, porque hemos tenido la gran creatividad
para poder lograr toda esa diversidad que ha sido la mitigadora del hambre del mundo después de las guerras mundiales, ¿no? Nosotros los peruanos debemos darnos cuenta de todos esos logros, pero también en el marco de lo que hemos sido, un país megadiverso, y lo seguimos siendo, pluricultural y multilingüe. Pero más allá de esa diversidad de idiomas, logramos, como digo, esa interacción para complementarnos económicamente y beneficiarnos mutuamente. Entonces, algo que no tenemos en cuenta es que estamos sujetos a cambios climáticos periódicos también. ¿Qué significa eso? Que cuando no solamente esos cambios se producen por la habitabilidad actual y la producción de dióxido de carbono, es por la misma conformación del planeta Tierra, que tiene placas que se mueven y producen sismos y también erupciones volcánicas. Pero además de eso, la energía solar varía cíclicamente. Entonces, cuando las manchas solares son pocas, los rayos solares caen sobre los océanos y calientan el agua. Y al calentar el agua se produce la evaporación. Y entonces los vientos llevan esas nubes cargadas. ¿Y dónde va a llover? Al interior. Pero ¿qué pasa en el océano? Todo el recurso marino se va hacia tierras, hacia aguas más frías. Pero en cambio, cuando las manchas solares son muy abundantes, se da lo diverso, lo opuesto. Que quiere decir que los rayos ya no penetran, el agua se enfría, los recursos abundan. Pero ¿qué pasa con el agua de lluvia para la sierra? Escasea. Entonces las sociedades que habitaron este territorio con esas diferenciaciones transversales inmediatamente comprendieron que además de estar intercambiando productos, debían establecer buenas relaciones. Cuando a mí me falta alimentos, los tendré de mis amistades de arriba o del medio, y cuando a ellos les falta, no les va a faltar pescado seco que yo les voy a mandar. Entonces hubo, por la necesidad de trabajar colectivamente para hacer productiva cada parte del territorio, y por esa complementariedad desarrollaron valores colectivos de identificación. Quedan máximas todavía, no sé si ustedes las han escuchado: hoy por ti, mañana por mí. Pero volviendo a la parte del sur, allí también se dio la misma situación. Lo que ha sido el norte de Chile, o lo que es ahora el sur peruano, el noroeste de Argentina, el altiplano y la parte oriental, todo eso estuvo conectado por las poblaciones que tenían sus propios territorios, sus fronteras territoriales, sus culturas, diferentes idiomas. De allí que han habido en esa interacción e intercambio, el altiplano fue el articulador, y allí se generó un polo de desarrollo. Yo les estoy hablando en términos anteriores a la llegada de los españoles. El altiplano fue un polo de desarrollo, el articulador entre las vertientes occidentales, los valles orientales, tanto de Bolivia como del noroeste argentino, el sur peruano y el norte chileno. Entonces todas esas sociedades diversas étnicamente estaban intercambiando en condiciones de amistad, y han habido desde el altiplano un gran desarrollo, que cuando eso se modifica con el virreinato es que empieza a decaer y se convierte en una zona empobrecida. Pero si lo vemos en términos históricos arqueológicos, veremos que ese fue desde culturas como las denominadas Chiripa, o las de Tiahuanaco, o las de Pucará,
importantes emporios culturales económicamente muy ricos que articularon toda la parte del Océano del Sur con las vertientes occidentales y las vertientes orientales y todo ese territorio que he mencionado de los varios países que después de la guerra del Pacífico establecieron territorios rígidos, y toda esa población que a través de 25 siglos había estado interactuando, integrándose culturalmente, económicamente, quedó disuelta las relaciones y sufriendo muchas de esas personas, porque yo he conversado con gente que tiene parientes, gente del norte de Chile con parientes en los valles orientales de Bolivia o en los valles del noroeste argentino, porque a través del tiempo en esa interacción establecieron todas esas relaciones, no solamente eran intercambios. Y eso se ve en las expresiones culturales actualmente, en las fiestas que realizan, en las peregrinaciones que hacen en ese intercambio. Yo, en mi opinión, creo que los países deben concertar, converger en esfuerzos para tener en cuenta el rol que en el pasado desenvolvió esa interacción, esas redes de relaciones, de intercambios, ponerse de acuerdo, porque si lo logran hacer, señores, podríamos conectar, como bien han señalado esta tarde, los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y comunicar Brasil, que es toda una potencia en Sao Paulo, ¿no?, en ese intercambio económico, con el noroeste argentino, el Paraguay, que también formaba parte, el altiplano volvería a dinamizarse, el sur peruano, el norte de Chile, y todos se beneficiarían, porque están los datos registrados históricamente. Tenemos en Bolivia en este momento una gran riqueza de hidrocarburos que podría beneficiar si sale. Los países asiáticos están interesados en acceder a la economía de los valles orientales del altiplano, que se beneficiaría, y habría todo un tránsito permanente. Si ya tenemos las vías, o sea, tenemos las viales y también las vías de los trenes. Es cuestión de ampliarlas y darle más dinamismo, pero tiene que converger en una reunión donde se pongan de acuerdo los diversos países, porque los beneficios para salir como países desarrollados al mundo los va a beneficiar a todos. ¿Qué hacemos peleando por pequeños territorios? Yo creo que lo interesante sería mirar al pasado, cómo en el pasado se generó un polo de desarrollo donde actualmente es pobreza. Vayan al norte de Chile, Antofagasta, Arica, Tarapacá, son pobres, no tienen el dinamismo. El sur peruano, ¿cómo está? ¿Cómo está el altiplano? Entonces, se ha roto esa integración geográfica que había en el pasado, más allá de esa diversidad cultural. Y yo creo que estamos en el siglo XXI para pensar, señores, que hay que ver con una visión amplia cómo esa integración puede beneficiar al conjunto, no a un país. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Tendríamos puertos de salida tanto en Hilo como en Arica, para toda la parte oriental, para todos los valles orientales de Bolivia, el altiplano, el noroeste argentino, Brasil y Paraguay, y se beneficiarían esas poblaciones. Tendríamos la riqueza de gases, del gas que tiene Bolivia, esos hidrocarburos que serían de gran beneficio. Actualmente Chile solamente lo tiene de Argentina. Tenemos el altiplano
con una gran riqueza. ¿Qué es lo que nos falta? Todo el sur peruano es desértico, y el norte chileno también. Podríamos aprovechar la parte hidrológica y potenciar que esos desiertos se conviertan en tierras productivas. Y con ese tipo de dinámica económica, yo creo que estamos en un tiempo donde no podemos estar en conflictos bélicos permanentemente. Miren lo que está pasando en el mundo. Tanto tiempo tenemos los seres humanos y por más desarrollo científico y tecnológico seguimos sin pensar hasta cuándo no podemos racionalmente tratar los problemas para llegar a soluciones que beneficien a todos. O sea, en mi opinión, el Perú debería fomentar, siguiendo la tradición de valores sociales, comunitarios, de complementariedad que hemos tenido en el pasado, que 3 siglos no pueden romper 5 milenios, porque así ha sido nuestra sociedad. 5 milenios de complementariedad. O sea, no solamente el Océano Pacífico fue la vía de comunicación, también lo fueron las redes fluviales del Amazonas. Y por eso hemos visto que lenguas como la tupi guaraní se movieron a través de las cuencas fluviales del Amazonas, o lenguas arahuacas se movieron por el interés en penetrar y hacer el intercambio con las poblaciones andinas. Y además, una lengua como el puquina, que fue una lengua de relación para todo el sur, dejó de ser usada. ¿Quién habla puquina actualmente? El aymara, que pasó a ser la lengua de relación ya al final, a partir de 1300 después de Cristo, era la lengua que se volvió franca para toda esa parte sur, para poder comunicar el altiplano con Moquegua, con Tacna, con el norte de Chile, con el noroeste argentino. Yo creo que tenemos que mirar nuestra historia y no dejarnos llevar por una intervención al estilo occidental que no corresponde a la realidad de nuestro país. Más allá de toda esa diversidad, yo creo que nosotros tenemos toda una historia que conocer, una realidad geográfica que debe ser manejada de acuerdo a sus condiciones, y poblaciones que no pueden seguir en la pobreza por esa marginación que se ha producido después de 3 siglos. Es lo que yo podría decirles cuando he tratado de aproximarme al conocimiento, porque estuve trabajando en Puno y yo me preguntaba cómo, si después que esto fue un polo de desarrollo riquísimo, de un gran dinamismo en América del Sur durante 25 siglos, ahora es un lugar de pobreza. Yo así he visto el altiplano cuando he estado trabajando en Pucará. Entonces, ¿cómo es posible que ahora esté cerrado y marginado, cuando fue la articulación para todo ese intercambio y esa complementariedad y dinamismo económico que se generó desde el altiplano? Entonces, señores, ahora, ¿qué es lo que come la gente del interior del país? Antes el pescado seco iba a todo el interior del país y había una dieta alimenticia bastante adecuada. Ahora ya no se ve eso. Y yo les digo que no solamente es del sur, es del centro y es del norte. Ese manejo del territorio cambió y debemos volver a una complementariedad interregional para beneficiar a todos los peruanos. La costa no puede seguir como está. O sea, la migración le va a hacer daño a nuestro país. Fíjense ustedes, las regiones actuales han seguido la división política que generó el virreinato, las intendencias. Por eso es que no se hace un manejo adecuado del territorio. Hemos seguido ese modelo que no era el anterior. El anterior era manejar el territorio por cuencas. Ahora ya no lo hacemos. Una sola cuenca está en manos de 3 o 4 gobernantes diferentes, de gobiernos regionales o municipales. Antes no. El Estado surge en este país al servicio de la sociedad, para administrar el agua de la cuenca y que haya beneficio y mantenimiento de las redes de canales y que todos cumplieran con la distribución del agua que se hacía en las cuencas.
Y así eso lo hemos ido perdiendo. Ahora, ¿quién respeta la Junta Regante? El que quiere se compra un motor y saca más agua de lo que le deja a los demás. Y no hay un manejo adecuado del territorio. Entonces, como decía Guedas, los jardines colgantes, que así fueron convertidas las tierras rocosas de la cordillera, ahora ¿qué son? Son tierras que se van abandonando. Ya como decía un investigador, el 40% de las tierras del territorio andino ya han sido abandonadas. Y la migración de esa gente hacia dónde ha llegado o viene llegando, hacia Lima y hacia las ciudades del país. Pero ¿y la alimentación de dónde nos va a llegar en el futuro? ¿Y qué va a pasar con los Andes, que ya no tienen los jardines que los protegían y que son rocas expuestas a la erosión con los cambios de temperatura entre el día y la noche? Seguirán abriéndose las rocas y con las lluvias seguirán los aluviones y vamos a ser felices en las ciudades, así como estamos manejando un territorio caracterizado como lo es, como he señalado. Yo creo que tenemos que repensar y más que plantear problemas por pequeñas extensiones, tratar de encontrar soluciones. Yo puedo citar el caso que describe un literato nuestro, Antonio Gálvez Ronceros. Él describe que dos naciones se pelean por un territorio en la frontera y deciden ir a la guerra. Entonces cada nación escoge a su monarca y lo pone pues en una adecuada condición para que pueda llegar bien comido, cargado hasta el lugar de la frontera. Y después de días de caminata llegan las dos naciones a la frontera y cuando llegan se ven frente a frente. Ellos llegan sin zapatos, todos desarraigados, famélicos, y cada una de las naciones ve a sus reyes, habían dormido todo el camino, bien alimentados, descansados, sin decirse nada. Bajan a sus monarcas, los ponen en la frontera para que ellos dos se peleen y cada una de las naciones se va a su respectivo territorio. Entonces yo creo que hay que pensar también en qué medida y hasta qué punto nosotros, que ya somos seres en el siglo XXI, debemos ser racionales y como país que ha tenido valores sociales, promover la comunicación, promover la concordancia y que podamos llegar a acuerdos que beneficien a todos conjuntamente, a Chile, Perú, Bolivia, Argentina, y con eso promoveremos también la participación de Brasil, de Paraguay y de todos los países que estarán interesados en que toda esa productividad del Perú, minera, agropecuaria y de hidrocarburos, pueda beneficiar a todo el conjunto, pero también a los países asiáticos que están muy interesados en ver aquí un mercado. Yo les digo esto porque me pareció una reunión que estuve en el UNASUR, que la idea era ayudarnos todos los países de América del Sur para dejar de ser países en desarrollo, sino que frente al mundo nos ayudemos mutuamente. Si cada uno de nosotros necesita apoyo para manejar un recurso y sacar el mayor de los provechos y beneficiar a su nación, que todos lo ayudemos y nos ayudemos mutuamente para salir como países desarrollados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el siglo XXI que ya hemos llegado, siempre mirando hacia afuera, creyendo que todo lo que viene de Occidente es lo mejor que nosotros podemos tener? Yo creo que las civilizaciones, como Caral nos enseña, que la producción no fue de artesanía, como nos dicen, fue de conocimientos, en ciencia, en tecnología. Ahora los japoneses están llevando el conocimiento de las tecnologías sismo resistentes de Caral. Y me han dicho, después de hacer todas sus pruebas de resistencia, que 5.000 años después van a usar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Yo le dije al ingeniero estructural, ¿y usted qué le va a reconocer al Perú? Por lo menos saber qué nos dice en términos de mallas actuales, porque las mallas que utilizaban en esa tecnología ya tienen 5.000 años, ¿cómo las podríamos reemplazar? Pero esto es un poco para decirles que nosotros no hemos sido rezagados, hemos tenido muchísimo conocimiento. Llegó un físico de la NASA y cuando veía los ductos de ventilación en los altares circulares de Caral, se agarró la cabeza y decía, ¿cómo esta gente hace 5.000 años manejaba la energía del viento? O sea, ¿cómo podía utilizar
la fuerza del viento para mantener ese fuego, cuando en Europa en 1743 recién. Y es que los peruanos no nos hemos dado cuenta de esa creatividad que han tenido nuestros antepasados para afrontar los retos y desafíos que este territorio difícil le dio al ser humano. Entonces, señores, la educación, hay que transmitir todo este conocimiento a los niños y a los jóvenes, porque creo que la educación debe cambiar nuestra visión, hacernos más seguros de nosotros mismos y ver de qué manera podemos desarrollar políticas de Estado que hagan posible que cambiemos nuestra visión, que afrontemos nuestra realidad de acuerdo a sus características y que le demos a los problemas la solución que debe ser y no sigamos como en Occidente matándonos por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Rochai.